Buenos días, soy Eduardo Ruiz Sánchez, profesor titular A del Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la División de Ciencias Biológicas y Ambientales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel número 3. También aquí en la universidad pertenezco al cuerpo académico de Biosistemática y estoy también en el Laboratorio Nacional de Identificación y Caracterización Vegetal, la NIVE. En este momento también estoy dirigiendo al Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara. Los proyectos de investigación que estoy actualmente trabajando tienen que ver con bambús en México, sobre todo. Son varios aspectos lo que trabajamos con los bambúes. Una, la parte taxonómica, es decir, saber cuántas especies tenemos, estamos describiendo nuevas especies, saber dónde las tenemos. También la parte evolutiva, es decir, cómo están relacionadas las especies mexicanas entre ellas, cuál fue su origen. Hay especies muy interesantes aquí en México que tienen potencial o que se usan potencialmente en la construcción. Aquí en el occidente de México, por ejemplo, tenemos al menos dos, tres especies. Una de ellas es muy conocida, Otatea cuminata, los otates, de las que se construyen las canastas, estería, las burritas de otate, y se ha construido también con esa especie. Por ejemplo, hacer los muros de las casas en Huachimontones, que es una zona arqueológica aquí en Jalisco. Ya vimos las impresiones, ya medimos las impresiones que hay de restos arqueológicos de casi 2000 años y aparentemente sí construían con otate. Entonces, esta idea de construir con otate no es, o con bambúes no es nueva, ya tiene muchos años y ahora se está retomando con más auge la construcción de bambú en México. Mis investigaciones básicas sería saber qué tenemos y qué especies o cuáles especies podrían ser aprovechadas en la construcción en México. Hay muchas comunidades en México que dependen del bambú, digamos, directamente, porque lo cosechan de forma silvestre. Van, cosechan los tallos, los culmos y hacen sus productos, esterillas, básicamente. Aquí en Jalisco, en algunos lugares se comercia con otate, sobre todo, por ejemplo, en la ruta del peregrino, la caminata que se va de Guadalajara, bueno, casi Guadalajara de Meca hacia Talpa, se puede hacer cultivos en algunas regiones específicas del estado para, pensando en el estado de Jalisco, para tener bambúes de diámetros más grandes, bambúes tal vez introducidos, no tanto mexicanos, que puedan servir para la construcción. Algo que tiene mucho auge ahora y no se ha explotado mucho en México, muy poco, es así un simple uso, el uso de una vara de bambú, y en este caso puede ser otate, para tutores en los cultivos de chile, de jitomate. Ellos necesitan miles y miles de tutores y utilizan otras plantas u otras, digamos, varas de pino y ya sabemos que si cortamos un pino, pues lo vamos a matar. Si cortamos una vara de otate, no vamos a matar a la planta. Entonces, eso sería una gran ventaja al utilizar un material renovable, un material que puede utilizarse varios años y además de forma sustentable. En la parte ambiental, por ejemplo, algo muy importante con los bambúes en general es que como cualquier planta, pues captan CO2, es decir, el dióxido de carbono, y este lo fijan en sus estructuras del culmo. Entonces, si nosotros hacemos aprovechamiento de culmos de forma más permanente, estamos capturando carbono y eso tiene un gran impacto a nivel nacional y a nivel mundial. También sirven para proteger riberas en los ríos y evitar inundaciones o en las laderas de las cañadas para evitar la erosión y que el agua corra rápido. Entonces, da servicios ecosistémicos que son bastante importantes. Tener unas plantaciones experimentales sería muy útil para evaluar el desempeño, es decir, cómo crecen y si le agregamos ciertas condiciones más óptimas, eso mejoraría, por ejemplo, la obtención de más culmos, de más tallos. Hay un montón de temas que podemos seguir trabajando con bambús. No, en México hay ideas y ya hay proyectos en pie, empezando a cultivar pues, algunos cientos de hectáreas en Campeche, en Veracruz, en Puebla. Es decir, sí hay potencial para tener a gran escala, industria a gran escala, pero yo siempre digo que debemos tener precaución con esas grandes cantidades de bambú o grandes cantidades de plantaciones, porque finalmente volvemos al mismo error, los grandes cultivos, monocultivos, que pueden dañar mucho. En este caso, a lo mejor no tanto como otros monocultivos, como el maíz o como la caña o el agave o el aguacate, pero finalmente llegan a ser monocultivos. Entonces hay que tener plantaciones diseñadas donde haya corredores biológicos que conecten parches de la vegetación nativa que hay en alrededor. Entonces sí se puede hacer eso, pero hay que planificar
esos cultivos con parches de bosque, con conexiones entre los parches para seguir manteniendo la biodiversidad, que es lo que nos mantiene vivos en el planeta. Todo un placer platicarles un poquito de lo que es el bambú, de lo que hacemos aquí en el CUCBA, y parte del trabajo, pues, del taxónomo, es decir, es tratar de describir y entender a las especies,